Algunos pretenden ir soltando la mano, es temperaturas maravillosas, la playa, esto, lo otro, pero hoy leía que en un pueblo de Italia fueron todos a la peluquería, se bajó 140 el virus, 140 en 2 días. Vamos a saludar al colega. Hola Marco Chiazza, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias a vosotros. Gracias. Usted me está hablando desde Barcelona y yo le hablo desde Buenos Aires. Sí. ¿Cómo están las cosas? Después de tanto... Pues si hace unas semanas el mensaje que os trasladábamos desde España es que el virus no dejaba de propagarse, ahora os podemos lanzar un mensaje de mayor optimismo, y es que hemos comprobado que la cuarentena, que el confinamiento funciona. Si bien España alcanza ya los más de 200.000 contagiados y los 27.000 muertos, las cifras mejoran día a día. Hemos pasado de tener miles de muertos e infectados cada día a tener más o menos entre 50 y 70 muertos diarios y 200 infectados cada día. Cada vez más se van relajando las medidas restrictivas. Madrid y Barcelona, las ciudades más afectadas, entran hoy en fase 1, han entrado hoy en fase 1. El resto de España ya está en fase 2, por tanto, en la penúltima fase. Es decir, se han empezado a abrir las terrazas de los bares, de los restaurantes, se han empezado a abrir las playas, cada vez hay menos franjas horarias para salir a la calle, y todo ello ya desde hace unas cuantas semanas. Y de momento no ha habido ningún rebrote, no ha habido ningún repunte considerable. Por tanto, hay más optimismo que nunca en España desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista social, económico y político ya es otra historia. Yo digo, para poder salir, para poder convivir públicamente, ¿cuáles son los protocolos del día a día? Sí, hay 3 fases, de hecho hay 4 fases por las que cada provincia tiene que pasar cada 2 semanas. Para acceder a la siguiente fase, cada provincia tiene que solicitarla al gobierno central, y evidentemente las mascarillas ahora son obligatorias, aunque hay un vacío legal, pero son obligatorias siempre y cuando no puedas mantener la distancia. Los restaurantes pueden abrir, pero con un 50% del aforo, y solo las terrazas. Se está intentando evidentemente hacer test de manera masiva, cuantos más mejor, pero en fin, todas estas restricciones se tienen mucho en cuenta también el aspecto económico, ¿no? España está viendo que si no relaja el confinamiento puede perder la temporada turística, que representa un 15% casi del PIB español. Por tanto, España, si hace unos días el gobierno era muy pesimista y decía que el confinamiento tenía que seguir siendo estricto como mínimo unas cuantas semanas más, ahora ya dice que en julio España tiene que estar en una nueva normalidad, y es claramente porque España necesita turismo, necesita de la temporada turística, aunque es cierto que los datos sanitarios acompañan para ser relativamente optimistas. Aquí la compañera Natalia Vacareza, hay una pregunta, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasa con la situación social y económica? Porque veíamos fotos de largas colas de gente pidiendo comida, gente que hasta hace 2 meses tenía trabajo y ahora es pobre, que aumentó mucho la pobreza. ¿Cuál es la situación de desempleo que está viviendo hoy España? Sí, España ya era el país de la Unión Europea con más paro. Ahora el paro se prevé que puede rozar el 20% este año. Solo en un mes el número de parados ha aumentado en 200.000 personas, es decir, tenemos 3,5 millones de personas en el paro, y desde el gobierno evidentemente se ven obligados a adoptar medidas económicas. El problema es que estas medidas económicas las toman teniendo la deuda ya del 100% del PIB. Pero, en fin, España va a inyectar 400.000 millones de euros de liquidez, y una parte de estos millones servirá para aprobar a partir de esta semana un ingreso mínimo vital que irá destinado a unas 2 millones de personas más o menos, es decir, que cada persona que se encuentre en situación de pobreza percibirá por parte del Estado entre 400 y 1.000 euros. Esto se va a aprobar esta semana, lo que ya veremos cómo se paga, además de emitiendo deuda. Evidentemente se está esperando la ayuda de Europa.
esta semana también será clave para ver si Europa acabará aprobando esos 500.000 millones de euros de ayuda que quiere otorgar, digamos, a los países de la Unión Europea, y también a través de los ERTEs, es decir, las personas que han perdido el trabajo en España se pueden acoger a un expediente de regulación temporal de empleo, es decir, que esto quiere decir que el Estado te paga el dinero que acostumbra a pagarte tu empresa. Claro. El problema es que estos ERTEs no se están pagando, llegan con retraso. ¿Qué hace otro compañero Stroker, por favor? Marcos, España tiene como un ingreso muy importante el turismo. ¿Lo van a abrir? Sí, el presidente ya ha sido muy claro y a partir del 1 de julio quiere que España pueda recibir turismo extranjero. Hasta hace poco, es decir, es un gobierno que se ha contradicho muchísimas veces y que, en fin, genera muchísimas dudas su forma de hacer política y su forma de gestionar la crisis. De hecho, una ministra de Francia acaba de decir que no es recomendable ir a España debido a las grandes contradicciones que tiene este gobierno, porque hasta hace 4 días decía que cada turista que llegara a España tenía que estar 14 días encerrado en cuarentena, cosa que no tenía ningún sentido, porque si viajas a España no es para estar encerrado en un hotel. Y ahora el gobierno ha rectificado y dice que a partir del 1 de julio se abren las fronteras y es para hacer una campaña para acoger a cuantos más turistas mejor. Muchas gracias, nos ayudaste a pensar desde tan lejos. Muchas gracias y de tan cerca, porque esta pandemia nos coincide a veces en prejuicios y miedos. Muchas gracias, Marco. Gracias por tu trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Adiós.